Ser un verdadero hijo es crecer hasta parecernos ¿a quién? Al Padre. Todo hijo de Dios crece por etapas, y esto también tiene que ver con códigos de paternidad, porque un padre quiere que sus hijos maduren. Justamente el primer estado de un hijo de Dios es el ser bebé. En el griego la palabra es nefios, que se traduce o se aplica mucho para hablar de bebés. Entonces el primer estado de una persona es siempre el estado de bebé. Vive del sentir y no del razonar. Lo inquietante es cuando eso lo ves en un cristiano de años. Es aquel que su fe gira en torno a lo que Dios hace por él solamente. Un cristiano bebé es un hijo de Dios bebé. No sabe esperar, quiere la respuesta ya. Y si no siente la presencia, entonces concluye que Dios lo abandonó. El niño, el que es niño, quiere que le aplaudas todo. El cristiano niño es aquel que sirve, pero solamente por recompensa o por aprobación, solamente para ser visto, porque ese es un niño. El niño le gusta que lo vean, el niño le gusta que lo aplaudan, el niño le gusta que lo aprueben todo el tiempo, y eso está bien mientras eres un niño. El problema es cuando se manifiesta en un adulto, en un cristiano y en alguien inclusive de años. ¿Qué es lo que necesita un niño para madurar? Necesita disciplina. La disciplina es lo que cambia, lo que te va a formar. ¿Sabes qué es una disciplina? Orar, ayunar también es disciplina. Pero es el anhelo del Padre, y es mi anhelo también como padre ministerial, que todos maduren y que todos crezcan. No te puedes quedar en el mismo nivel, o no deberías quedarte en el mismo nivel por muchos años. Tienes que seguir avanzando. La obediencia te lleva de bebé a niño, pero la disciplina es lo que te lleva de niño a aprendiz, a adolescente. Porque la siguiente nivel o el siguiente palabra que encontramos que se relaciona con hijo es la palabra tecnón, que no necesariamente tecnón significa adolescente. Tecnón significa simplemente hijo, pero lo podremos aplicar en este caso, en este contexto, para hablar de alguien que está en un desarrollo más avanzado, que ya no es niño, pero que tampoco es un adulto. Y esta palabra la usa el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es un adolescente? Está construyendo identidad. Un adolescente trae energía, trae potencia, emoción, trae ganas. Pero muchas veces la emoción, las ganas, la energía se desarrollan mucho más antes que el juicio y el control, el dominio propio. Un hijo de Dios que es adolescente es aquel que comienza a crecer en dones, que de pronto empieza a levantarse, que canta increíble, que predica con fuego, que organiza. Es alguien a quien Dios empieza a prosperar y ya comienza a servir. Pero muchas veces está sirviendo, pero en el fondo se está sirviendo a sí mismo. Sirve para que lo vean. Es aquel que piensa: yo lo sé todo, nadie me puede enseñar nada. Son los pensamientos constantes de un adolescente, porque el talento creció más rápido que el carácter. El adolescente, el hijo tecnón, es aquel que sirve, pero sirve para sí mismo, y en el fondo sí, sirve para lucir el don. Lo que necesita esta persona para madurar es bajarse del pedestal, es pensar con cordura de sí mismo, pensar con razonamiento y darse cuenta que si bien esa persona puede tener dones extraordinarios y dones muy bonitos, pero no eres independiente con ese don, sino que ese don solamente te va a permitir, vas a poder funcionar más poderosamente cuando estés unido a otras personas que tienen dones que tú no tienes. Hay algunos que tienen que primeramente empezar por el tema de obedecer la palabra y caminar en ella. Hay otros que les hace falta la disciplina espiritual y formar disciplina en ellos. Responsabilidad, constancia, compromiso. ¿Sabes cómo dejas de ser tecnón? Cuando dejas de verte a ti mismo y comienzas a ver a los demás. Cuando dejas de pensar en solamente servirte y qué puede hacer Dios por ti, y comienzas a pensar y comienzas a ver que hay un mundo allá afuera, que hay necesidad, que necesita de lo que Dios te ha dado. Qué bonito y qué padre los dones que Dios te ha dado, la capacidad que Dios ha puesto en tu vida. Eso es hermoso, pero no es para que te sirvas solamente a ti mismo. Debes entender que Dios te ha dado y te ha equipado con todo eso para servir a los demás. El cuarto nivel es el nivel del hijo maduro, el hijo huíos, porque todos, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son huíos, estos son hijos de Dios. ¿Quién es el hijo huíos? El hijo maduro es aquel que ya resolvió quién es aquel que dejó de gastar energía en demostrarlo, es aquel que puede comprometerse, que puede asumir responsabilidad y poner la necesidad del otro por encima de la suya. Es aquel que sabe esperar, que regula sus emociones y lo pueden corregir sin que se derrumbe. Ese es un hijo maduro, que su centro se movió de recibir a aportar, de ser formado a formar. Un hijo maduro es un hijo que es estable, que no lo tumba cualquier cosa, que no vive para que lo vean, vive para edificar, que dejó de ser el centro y se volvió en sostén. El hijo huío sirve, pero para edificar a otros, ya no para ser visto, como el hijo tecnón. Entiende que su don ha sido para perfeccionar a los santos. El hijo maduro entiende que su don no es una vitrina para lucirse, sino una herramienta para construir a otros. Y la pregunta ya cambió de ahora ¿cómo me veo? A más bien ahora ¿a quién puedo edificar?
Porque el hijo maduro es aquel que entiende y que sabe que está para servir a otros y no para ser visto. Bebés, niños, adolescentes, hijos maduros. Y el quinto nivel es el hijo del hijo teleios, que básicamente es aquel hijo que se convierte en padre. Es el hijo que se considera perfecto, no porque no tenga defectos, sino porque tiene una madurez probada. Recuerda que la madurez no se mide en años, se mide en que tanto tú te parece a Cristo. Esa es la verdadera madurez. No dejarás de depender 100% del Padre en ciertas cosas si no comienzas a obedecer la palabra. Hay cosas con las cuales ya no necesitas que el Padre esté todo el tiempo soportándote. Hay cosas que tú simplemente tienes que seguir y obedecer para caminar en esa rectitud. Hay disciplinas que tienes que aprender. Hay cosas que te tienes que ubicar y comenzar a pensar con cordura. Y hay otras tantas en las que tienes que dejar de pensar en cómo servirte para comenzar a servir a otros. Hay cosas que el Padre en su sabiduría decide no otorgarte, no abrirte, no darte el acceso, no porque no lo merezcas, no porque no seas hijo, simple y sencillamente porque no tienes la madurez para recibirlo, para verlo, para procesarlo. Hoy es un llamado a la madurez. No hace falta que el cielo te dé más. Te hace falta crecer para recibir lo que ya tienes. Solo los hijos maduros reciben legado. El Padre está esperando que crezcas, que madures lo suficiente para darte lo que Él soñó desde un principio.